Señor, te damos gracias por este nuevo día, Padre precioso. Gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra. Te pedimos que pongas gracia, favor, de nuevo, Señor, para poder impartir tu mensaje, Padre. Te lo pedimos en el nombre del amado Jesús y te damos gracias. Amén. Entonces, así como la Escritura presenta episodios que muestran a Cristo humano y divino al mismo tiempo, por ejemplo, el episodio en el que están cruzando el mar y hay una tempestad en el mar de Galilea, y Cristo, comentan los escritores, que Cristo estaba cansado, estaba tan cansado que se quedó dormido y no era consciente, no puede ser consciente de la tempestad. Ahí mostraron la humanidad de Cristo tremendamente. Pero lo logran despertar, Él se levanta y calla la tempestad, la detiene. Entonces, en el mismo episodio, en los mismos versos, estaba mostrada la humanidad y la divinidad de Cristo. Entonces, con la soberanía de Dios, la Escritura no solamente presenta los dos aspectos, sino que hay porciones de texto, así como en ese otro episodio, porciones de texto donde están las dos, una frente a otra. Entonces, eso podemos mirarlo, por ejemplo, en Ezequiel 11, 19. Daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Bueno, el cirujano que hace la operación de cambio de corazón, ¿quién es? Dios. Una persona que está acostada en la mesa de operaciones está en estado pasivo. Esa persona no está colaborando en esa operación. Entonces aquí lo que dice es que Dios cambia el corazón. Dios cambia el corazón. Y eso lo sabemos nosotros, es Dios el que cambia el corazón. Pero sorprendentemente, ¿qué dice Ezequiel 18:31? Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ese es un llamamiento a la conversión y a la santidad, pero aquí hay una contradicción. Al fin, ¿quién hace la operación? ¿Dios o el hombre? No, hombre. Dice, y haceos un corazón nuevo. Y esta parte que dice que es Dios quien hace el cambio del corazón. Ahí, ¿qué pasó? Con esa otra revelación. ¿Con cuál de las dos nos quedamos? No, porque están las dos, la soberanía de Dios y... Dios cambia el corazón, pero el hombre es responsable en el cambio de su corazón. El hombre es responsable. Aquí vamos a colocar en la cita, Ezequiel 18:31. Porque podemos caer en la tentación de decirle a una persona, no, usted tiene que cambiarse su corazón porque Dios no se lo va a cambiar. Y ahí estamos diciendo una media verdad. Y una media verdad es una distorsión del Evangelio. Nosotros debemos decir a la persona, hacerle un llamamiento, cambie su corazón. Pero esta verdad también está en la Escritura. Y nosotros esa verdad también tenemos que enseñarla, porque las dos cosas están ahí. Es como cuando decimos, Cristo estaba dormido por puro físico cansancio en la barca durante la tempestad, y eso parece una contradicción con el hecho de que Cristo se levanta y le dice a la tempestad, cállese, o sea, divino y humano al mismo tiempo. Bien, ahora miremos Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está. Ahí está la paradoja. Por un lado, ocupados con temor y temblor. Para ocuparnos en nuestra salvación, ocúpense su salvación. Esa es la misma lo que le decía el Señor Jesucristo a los que decían, busquen la puerta estrecha, porque es que muy poco la encuentran. Ocúpense en la salvación, es lo que le está diciendo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es lo mismo que decirles, ocúpense su salvación con temor y temor. Dice también la paradoja, Dios es el que produce, genera el querer
y el hacer. Hasta este momento, en este texto, parece que le está hablando al creyente. Pero sigamos mirando, a ver qué más dice la Escritura. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Decirles que ellos no eligieron a Dios, aunque sí eligieron a Dios. Ahí está la contradicción. Ellos tuvieron que haber elegido a Dios, pero Cristo les dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Es lo mismo que decir que Dios es el que produjo en ellos ese querer y ese ser, y que fue Dios el que hizo ese cambio del corazón, el que hizo la operación estando la persona pasiva. Pero mientras el Señor estaba haciendo esa operación, cuando la persona estaba pasiva, esa persona estaba cambiándose su corazón, y esa persona se estaba ocupando con temor y temblor en buscar la puerta estrecha, porque de pronto se le pasaba y no la veía. ¿Eso es un misterio? Es un misterio. Es un misterio. Yo no puedo decir que yo no acepto esto porque la Escritura dice que la persona es la que elige. Sí, la persona es la que elige, pero el hecho de que la persona sea la que elige no me da el derecho de hacerme como que me desentiendo de estas otras partes, de esta otra parte de la verdad. Las dos cosas las aceptamos, así como estamos aceptando que Cristo es 100% hombre y Cristo es 100% divino. ¿Sí? Esa falta de aceptación de la paradoja o del misterio es lo que le ocurre a los testigos de Jehová cuando ellos colocan su razón por encima de la Escritura, porque no pueden aceptar entonces la paradoja. Y eso ocurre con la doctrina de la predestinación, cuando nosotros colocamos la razón por encima de la Escritura. Ahora sigamos mirando Josué 24:22. Dice: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Porque lo que hizo Josué durante todo su ministerio fue un llamamiento al pueblo a que sirvieran al Señor y eligieran a Dios y no a los Baales. Ese fue el llamamiento que hizo Josué. Y al final les dije: ustedes habían escogido a Dios, ustedes tomaron la decisión, ustedes eligieron a Dios. Y frente a Baal y Dios, ustedes dijeron: es Dios, Dios es Dios, Jehová es Dios. Pero aquí dice que yo os elegí a vosotros. La Escritura dice que el hombre eligió a Dios. Las dos cosas son absolutamente ciertas. La elección vino primero por parte de Dios. Si nosotros elegimos a Dios, es porque Él nos eligió primero. Si nosotros nos ocupamos con temor y temblor, es porque Él primero produjo el querer y el hacer. Si nosotros cambiamos nuestro corazón, es porque Él primero realmente cambió el corazón. Ahí no hay contradicción. Ahora, Génesis 45:8, hay otra frase muy impresionante, otra frase que nos sorprende. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Sí, pero miren, las palabras son de José, y José fue el que sufrió el atentado que le hicieron sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron. Ahí están las dos cosas son ciertas. En la soberanía de Dios fue Dios quien envió a José a Egipto. Pero en la responsabilidad del hombre, eso no niega que fueron los hermanos los malvados que lo tomaron, lo encarcelaron, lo secuestraron, lo vendieron a mercaderes, y ellos ni siquiera sabían para dónde iban esos mercaderes, ni les importaba. Esos mercaderes de vaina iban para Egipto. Bueno, dentro de los planes de Dios estaba eso. Pero están las dos realidades. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre, y la responsabilidad del hombre no anula la soberanía de Dios, porque las dos cosas son verídicas, las dos cosas son verdad. 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Hay una palabra muy interesante que aparece ahí en esa frase, y esa palabra se coloca aquí en todos estos textos.
Pero ese es el enlace. Que Dios está diciendo una cosa, pero está diciendo la otra cosa que puede sonar contraria. Puede sonar paradójica y contraria y contradictoria. Pero, la palabra pero, porque Dios es el que produce el querer y el hacer, pero estos personajes tienen que ocuparse con temor y temblor, tienen que correr. Cristo sigue el plan predeterminado por Dios, pero hay unas personas que son responsables y esas personas van a pagar por lo que hicieron, ¿sí? Ellos no fueron nunca la Escritura muestra que mientras Dios es soberano, estos personajes que describe y muestra aquí, que pinta en este lado, nunca los muestra como autómatas ni como robots. Son personas totalmente moralmente responsables ante Dios de todos sus actos. Los que actuaron mal, los que sí se convirtieron, todos son responsables ante Dios. Pero detrás de la responsabilidad de ellos hay algo que está actuando y que no entendemos, que es un misterio, que Dios es el que está haciendo las cosas. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Él está señalando a los que les está hablando, ustedes lo prendieron, ustedes los mataron. Él no está señalando, no está reduciendo ni un milímetro la responsabilidad del hombre, ni durante un segundito. La responsabilidad del hombre cesó, en ningún momento cesó, pero todo ocurrió de acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento, ¿sí? En su consejo Dios dispuso, esto va a ser así y de esta forma y van a participar estas personas. Lo que nosotros contemplamos es que ellos, estos malvados, fueron los que lo mataron y ellos son responsables. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ya. Pero eso no quiere decir que entonces los que la edifican no la edifiquen tranquilos, que es que Dios la va a hacer. Tranquilos, no hagan que es que Dios es el que la va a hacer. No, yo tengo que edificarla, pero es Dios el que la está edificando. En eso yo entiendo que yo soy el instrumento, en esa determinación que Dios hace, Dios es el instrumento y porque Dios determina es que yo la puedo edificar. Y lo mismo, enseguida habla de la ciudad. En vano guardan la ciudad si Dios no la está guardando. Entonces esa es otra parte de la verdad. Están las dos cosas en ese verso, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Uy, porque dice que como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así de la misma manera, así como lo hizo con Lázaro, de esa misma manera el Hijo a los que quiere les da la vida. O sea, la soberanía de Dios la ensalza de una manera muy especial este texto. Lucas 13:24 dice lo siguiente: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Este es un misterio, recibimos las dos partes de la verdad, las dos verdades, las recibimos. Los que creen que no hay misterio y los que se quedan solamente aquí y se desentienden de esto, se desentienden y nunca lo predican, nunca lo enseñan, pero si es palabra de Dios, debe enseñarse. Y así como leemos, así como desde el púlpito debe salir Lucas 13:24, lo mismo debe salir Juan 5:21, porque es que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para instruir en justicia. Entonces, si nosotros solamente tenemos una parte de la escritura, entonces tenemos un sesgo. Según de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí dice dos cosas muy grandes: que fuimos escogidos para salvación, no por salvación, o sea, no por haber escogido a Cristo, no por haber aceptado a Cristo, sino
para salvación, que es muy diferente, para salvación. Esto es muy claro. Dice, mediante la santificación, o sea que la santificación es un medio por el cual Dios obra su propósito. Esto lo podemos contrastar con Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está. ¿Quién es el responsable si esa persona no se salva? ¿De Dios? ¿Porque no lo eligió? No. Dios lo puede pasar por alto en su soberanía, porque Dios es Dios. Nosotros no, las ollas de barro no le pueden decir al alfarero cómo hacer las cosas. Dios hizo, dice literalmente, unas ollas de honra y otras ollas de deshonra. Hasta ahí. Queda uno callado ahí con la soberanía de Dios. Pero la persona que se condena es por su responsabilidad. Con este tema de la predestinación no podemos hacer como hacen los testigos de Jehová con los textos que ellos tienen sobre la humanidad de Cristo y sobre la divinidad de Cristo. No podemos jugar al póker. En el póker yo tengo unos versículos y tú tienes unos versículos. Y entonces él pone su juego, entonces yo le pongo el juego encima y mis versículos mataron sus versículos. No podemos jugar al póker. Más bien, si quisiéramos ilustrar la Biblia con algún tipo de juego, sería con un rompecabezas. Todas las fichas están ahí, todas encajan. Que usted no las haya encajado es porque usted no. Y todas son necesarias. Porque es usted que no le ha prestado atención. Es usted que no le ha prestado atención al juego. Pero si usted coge las fichas y es juicioso y le dedica tiempo y esfuerzo, usted llega y armó el rompecabezas, así como los rompecabezas de 1000 fichas, que hay momentos donde uno dice, no, esto no tiene solución. Hay pastores que les pasa eso con la doctrina. Nosotros no, la escritura quedó escrita de tal forma que yo requiero de mi responsabilidad para armar el rompecabezas de mil piezas. Y debe quedar bien. A mí me tiene que quedar bien y todas quedaron, cada una hechas para encajar con la siguiente. Esto debe quedar bien y descubrir que en el panorama estamos viendo un Dios que es soberano y al hombre que es responsable. Eso es lo que tenemos que ver en eso. Eso es lo que no podemos forzar las fichas para que éstas se ensamble de una manera forzada con otra. No lo podemos hacer, tenemos que hacerlo con responsabilidad. En una época pasó algo. En la época de la obra misionera, cuando iba a salir la obra misionera, se propuso evangelizar la India, China y todos los países que no habían escuchado el Evangelio, y llegaron unos personajillos. Y los historiadores han sido malvados con ese tema, pero malvados. Muchos historiadores han sido malvados. Porque salieron unos personajillos que dijeron, no hagan eso porque Dios es soberano, Dios tiene control de todas las cosas, ustedes no se metan a hacer el trabajo de Dios, Dios tiene gobierno de todo. Y están diciendo la verdad, la falsedad, es decir, no hagan. Aquí está la parte de la falsedad. Bueno, entonces hoy en día, por ejemplo, tenemos una lucha, una batalla cultural contra el mundo. Y yo hablo con todos los pastores y yo les digo que hay que dar la batalla cultural, porque el mundo se tomó las instituciones, se tomó la educación, se tomó la política, se tomó las instituciones políticas, hay que ir allá. Y dicen, ahí sí se vuelven calvinistas, ahí sí creen en la soberanía de Dios, y son arminianos. Y entonces ahí dicen, no nos metamos, no, es Dios el que controla las cosas. Dios dice, mi reino no es de este mundo, nosotros no debemos tocar lo inmundo, no debemos llegar hasta allá, no debemos cambiar las cosas. En la reforma sí se cambió. Hoy en día están con el cuento de que no nos metamos, que porque Dios es soberano. Los mismos que niegan la soberanía de Dios apelan a la soberanía de Dios cuando quieren. Entonces, cuando conviene. Cuando les conviene.